PJ, ¿cómo haces para sentirte bien espiritualmente siendo ateo? Es una buena pregunta. Veamos, te voy a decir varias cosas, no todas, por supuesto, pero mira, por ejemplo, cuando duermo poco en la noche, yo ya he dicho que tengo jornadas de 11, 12 horas o más, y duermo a veces horarios muy raros, así de 5 a 11 de la mañana. Pero cuando puedo dormir una siesta, por ejemplo, mi perro decide que va conmigo. No, cuando estoy dormido en la noche, pues a veces va y está un rato y se va con mi hijo y se va con mi chica. Pero cuando voy a dormir una siesta a las 5 de la tarde, me duermo una horita, va conmigo. Entonces, dormir abrazado a mi perro me hace sentir bien espiritualmente. No porque tenga un espíritu que es el alma separada del cuerpo, sino la parte emocional subjetiva de, de, de lo que es lo que uno siente. Si todo falla, escuchar y de preferencia ver, aunque no sea perfecta, una interpretación de la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. Cualquier cosa de Bach me gusta, ¿eh? Y si es el aire sobre la cuerda de sol con Yo-Yo Ma, voy a ser un hombre feliz. Pero si tienes un buen organista con un órgano de estos potentes, haciendo la tocata y fuga en re menor, a mí me reconcilia mucho con el mundo. Si no es esa, cualquier cosa de Bach; si no es Bach, cualquier cosa de Beethoven, de los Beatles, ya tenemos las 3 Bs allí. Si no, en general, música que me guste. Pueden hacerme llorar canciones que escuché hace muchísimos años, y pueden hacerme llorar chiquillos que están cantando hoy cosas que dices tú, ¿y de dónde sacaste esto, no? Me acabas de hacer pensar en The Sixers, si es este grupo ucraniano del que hablo mucho, porque en su última canción, su último video sencillo, lo que cantan es que no soy un clon de nadie ni me compares con nadie, porque nosotros somos la banda de rock. Nosotros somos originales. Y escuchar a 5 niñas, porque algunas están todavía en la secundaria, cantar eso con convicción, tocando maravillosamente sus instrumentos, escribiendo ya su música, a mí me reconcilia con el mundo, ¿no? Un buen plato de albóndigas lo consigue también con enorme facilidad. Ver arte, volverme a meter en la Capilla Sixtina o en el Jardín de las Delicias del Bosco, que es otro de mis cuadros favoritos. Ver cuadros de Goya o de Remedios Varo, por ejemplo. De Velázquez, por ejemplo, no soy tan velazquiano, fíjate, es curioso. Van Gogh, yo puedo ver la noche estrellada un rato y sentir que el mundo es mejor de lo que me doy cuenta que es. Ver niños jugando. Ver papás con sus niños. Sobre todo papás, fíjate, más que mamás. Bueno, por mí, yo tengo 2 hijas y un hijo. Pues ver papás con sus hijos haciendo cosas divertidas, vídeos, me gusta mucho. Vídeos de perritos. Ese es lo último. Las últimas semanas, si aparece un vídeo de gente haciendo tonterías o perritos haciendo tonterías, soy absolutamente feliz. Y espiritualmente me siento bien. Y cuando ves a gente buena que hace cosas buenas, es lo que más esperanza te puede dar, ¿no? Todo el mundo habla de la maldad, pero cuando ves a gente buena haciendo cosas buenas o haciendo cosas bien, pues siempre es un elemento para la esperanza.